Buenos días, chicos. Bien, el día de hoy vamos a continuar hablando un poco de los sectores económicos y vamos a culminar con el sector terciario y la actividad económica que se desarrolla dentro del sector terciario viene a ser el comercio y el transporte. Bien, empecemos. Bien, chicos, bueno, hablemos un poco de lo que son las actividades distributivas. Estas actividades vienen a ser aquellas mediante las cuales se van a trasladar las mercaderías, ¿no? Desde los centros de extracción o producción hacia los mercados o fábricas, ¿no? Para el consumo. Eso se viene a ser la actividad distributiva. Ahora, dentro de esta actividad distributiva o actividades distributivas vamos a encontrar al comercio y a los medios de comunicación, ¿no? Muy bien. Empecemos hablando un poco del transporte o vías de comunicación. Ahora, en cuanto al transporte y las vías de comunicación, chicos, son de diferentes formas. Estas van a permitir las comunicaciones y el comercio a través del país, ¿no? Y también con el extranjero o los países vecinos. ¿Qué tipos? Empecemos hablando un poco del transporte terrestre. Dentro del transporte terrestre, vamos a considerar lo que son las carreteras y las vías férreas. Hablemos un poco de las carreteras. Las carreteras, chicos, se van a clasificar según su desplazamiento. Y dentro de esta clasificación vamos a encontrar las carreteras longitudinales, transversales y las de enlace o vecinal. Empecemos hablando un poco de las carreteras longitudinales. Bien, las longitudinales son las que recorren el país de norte a sur o viceversa, ¿no? Y solamente unen una sola región. En el caso de nuestro país, tenemos, por ejemplo, la más conocida es la carretera panamericana, ¿no? Es una carretera longitudinal, que también se le conoce como Franklin Delgado Roosevelt en el extranjero, ya que esta carretera va desde Canadá hasta Chile, ¿no? Muy bien, en nuestro país la carretera panamericana recorre 3.500 kilómetros y va a unir a 10 departamentos, desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Y esta carretera también es considerada la más grande del mundo. Bien, ahora, dentro de las carreteras longitudinales también tenemos en la sierra. En la sierra, la carretera longitudinal que tenemos se le conoce como Caminos del Inca y esa va desde Piura hasta Puno. Bien, y en la selva tenemos la carretera marginal de la selva, ¿no? Que también se le conoce con el nombre de Fernando Belaúnde Terry. Y esta carretera va a enlazar la selva alta, ciudades como Jaén, Bagua, Moyobamba, Tarapoto, Tingo María, entre otras ciudades, va a enlazar esta carretera. Bien, esos son los tipos de carreteras longitudinales. Luego también tenemos las carreteras transversales, que también se les conoce como carreteras de penetración. ¿Por qué razón? Porque van a unir las tres regiones naturales del Perú, costa, sierra y selva. Bien, dentro de las carreteras transversales, dentro de las carreteras eh, transversales, claro, dentro de las carreteras transversales, vamos a encontrar las siguientes. La de centro o carretera central, que también se le conoce con el nombre de Federico Basadre. Esa carretera va a unir parte de Lima y luego cruzará Ticlio y va a llegar a La Oroya, Cerro de Pasco, Huánuco, Tingo María y va a finalizar en Pucallpa. Bien, ese es en el centro. En el norte tenemos la carretera nororiental, que también es transversal o de penetración. Bien, la nororiental del Marañón, que también se le conoce como Mesones Muro, esta va a enlazar Lambayeque hasta el Amazonas. Y en el sur tenemos la carretera Libertadores Huari, que va a ir desde Pisco, en Ica, hasta Ayacucho, ¿no? Uniendo la costa con la sierra. Bien, entonces, ese grupo vienen a ser las carreteras transversales o de penetración. Pero también tenemos las carreteras de enlace o vecinal. Bien, estas carreteras destacan, chicos, porque unen ciudades de dos regiones, ¿no? Principalmente ciudades costeñas y andinas. Y para ello van a aprovechar los pasos o abras, ¿no? Que son zonas erosionadas por los glaciales. Entonces,
Por ello, estas zonas erosionadas, que se les conoce como pasos o abras, son aprovechados precisamente para la construcción de estas carreteras de comunicación. Por ejemplo, tenemos la de Sullana, Morropón, Huancabamba, ¿no? Que une esos lugares. Después la carretera que une Chiclayo, Chota, Cutervo. La que une Lima, Canta y Cerro de Pasco. La que va a unir también Nazca, Puquio y Abancay. Luego tenemos la que une Pativilca, Huaraz y Caraz, y la que une Tacna, Talara y Lave, ¿no? Perdón, Tarata y Lave. Entonces, esas son las carreteras de enlace o vecinal. Bien. Entonces, chicos, no se olviden, esos son los tres tipos de carreteras según sus desplazamientos. La longitudinal, que une una sola región de norte a sur o viceversa. La transversal o de penetración, que va a unir las tres regiones naturales del Perú. Y la de enlace o vecinal, que unen ciudades, ¿no? Muy bien, generalmente ciudades de diferentes regiones. Entonces, esos son los tipos de carreteras que tenemos. Ahora hablemos un poco de lo que son los ferrocarriles, ¿bien? Bien, chicos, los ferrocarriles son obras muy amplias de ingeniería, ¿no? Que van a facilitar sobre todo el transporte de carga en mayor medida y en menor medida el transporte de pasajeros, ¿bien? Eh, acá en nuestro territorio, en el país, generalmente los ferrocarriles se utilizan para transportar minerales, productos agropecuarios y en menor medida personas, ¿bien? Este tipo de servicios ferroviarios, chicos, comenzó a funcionar en 1851 en nuestro país. Y dentro de los ferrocarriles vamos a encontrar los siguientes. Tenemos el ferrocarril central, que es considerado el ferrocarril más alto del mundo, ¿no? Este va a unir desde Callao, La Oroya, Huancayo y Huancavelica, ¿bien? ¿Cuántos kilómetros recorre? Aproximadamente recorre 380 kilómetros, ¿bien? Luego tenemos el ferrocarril del sur, que va a unir Matarani, Cusco y Puno. Este ferrocarril es un ferrocarril más turístico, ¿no? Que se utiliza sobre todo para llegar a Machu Picchu también. Bien, entonces es un ferrocarril que es más para uso de pasajeros. Luego tenemos el ferrocarril privado. Dentro del ferrocarril privado encontramos al de Centromink, que une La Oroya y Cerro de Pasco, transportando básicamente minerales, y la de Souterk PC, que va a transportar, va de Toquepala, Hilo y Cuajone, y también lleva minerales, ¿no? Estos recorren aproximadamente, el primero 187 kilómetros y el segundo 240 kilómetros. Y tenemos luego el ferrocarril internacional Tacna-Arica, ¿no? Y precisamente une las ciudades de Tacna y Arica entre Perú y Chile. Esos son los 4 tipos de ferrocarriles que tenemos en nuestro país, ¿no? Dentro de este tipo de transporte también podemos ubicar lo que es el metro de Lima, ¿no? O lo que es el tren eléctrico, está dentro de este sector ferroviario, ¿no? El cual transporta a pasajeros dentro de él o a personas dentro de la ciudad de Lima, ¿no? Es un proyecto muy amplio también para interconectar toda la ciudad y facilitar el transporte. Bien, chicos. Entonces, viene a ser los transportes de tipo terrestres. Ahora, hablemos un poco de los transportes de tipo acuático o marítimo, ¿bien? Este tipo de transporte se va a dar a través de puertos marítimos, fluviales y lacustres, ¿no? En el Perú, los puertos del Perú están bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos S.A., ENAPU Perú, ¿no? Así se llama, ENAPU Perú, que es la empresa que administra los puertos nacionales. El transporte marítimo se utiliza básica y principalmente para el transporte de mercancía a través del mundo, ¿no? Y también en menor medida pasajeros, ¿no? En ese caso solamente es en el caso más turístico, como lo que son los cruceros, ¿no? Pero mayormente las rutas marítimas se utilizan para el comercio. Acá precisamente podemos ver el globo terráqueo, todas las líneas o franjas rojas vienen a ser todas las rutas marítimas del mundo. Y mediante estas rutas se realiza el intercambio comercial, ¿no? ¿Por qué en mayor medida se hace por la vía marina? Porque es más económico el transportar la mercadería por el mar, ¿no?
En el Perú también tenemos lo que es los puertos marítimos en los ríos, ¿no? Como el río Amazonas, que también se va a transportar carga y también se da el transporte de pasajeros en estos ríos, ¿bien? Entonces, esos son el transporte acuático. Ahora, los principales puertos del Perú, ¿no? Acá tenemos los principales puertos, tantos marítimos como puertos fluviales. Dentro de los puertos marítimos, los principales que vamos a tener es el Callao, Huacho, Supe, Chancay en Lima, ¿no? Tenemos Matarani, Mollendo y Quilca en Arequipa, Hilo en Moquegua, Pizarro y Zorritos en Tumbes, ¿no? Después tenemos Paita, Talara y Bayobar en, en Piura, Lambayeque tenemos Pimentel y Etén, y en Ancas tenemos Chimbote, Guarmey y Casma, que son los puertos más principales que tiene el Perú. En cuanto a los puertos fluviales, los puertos de los ríos, tenemos el puerto del río Amazonas en Loreto y Quitos, ¿no? Tenemos el puerto de Pucallpa del río Cayali, bien. Tenemos el Puerto Baldonado, Madre de Dios, bien. Y tenemos también Yurimaguas, el puerto de Yurimaguas, el puerto de Cotamaná en Loreto también lo tenemos. Después tenemos el puerto de Caballococha en Loreto y el puerto de Nauta que también está en Loreto, ¿no? La gran mayoría está en Loreto porque por ahí transcurre el río Amazonas. Pero también tenemos los puertos lacustres o puertos de lago, ¿no? Ese se da en nuestro principal lago, que es el lago Titicaca, el más alto también del mundo. En el lago Titicaca vamos a tener los puertos de Yungo, no, perdón, Yunguyo en Puno, ¿no? Acá tenemos el puerto de Yunguyo, el puerto de Yuli, acá tenemos el puerto de Yuli, y el puerto del mismo Puno, ¿no? Que son los principales puertos de la zona que le corresponde al Perú. Y acá se da el transporte de mercadería entre Perú y Bolivia y también el transporte de personas, ¿no? Entonces, esos son los tipos de puertos que tiene nuestro territorio. Tiene puertos marítimos, puertos fluviales y puertos lacustres. Ahora, hablemos un poco del transporte aéreo. Bien, chicos, en el caso del transporte aéreo se utiliza muy poco para el transporte de mercadería. ¿Por qué razón? O para el comercio. ¿Por qué razón? Por su elevado costo, ¿no? El elevado costo que va a representar. Por esa razón no se transporta mucha mercadería. Lo que sí se transporta en gran medida es el de pasajeros, el transporte de pasajeros, ¿no? A nivel nacional e internacional. En nuestro país, chicos, existen 54 puertos en todo nuestro territorio, siendo los principales, el aeropuerto, siendo los principales el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Que está en el Callao, en Lima, el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón, en Arequipa. Después tenemos el aeropuerto Alejandro Velasco Astete, en Cusco. Tenemos el aeropuerto Francisco Secada, en Iquitos, ¿no? Tenemos el aeropuerto Guillermo del Castillo en Tarapoto, el aeropuerto José Quiñones en Chiclayo, el aeropuerto Carlos Concha en Piura y el aeropuerto Carlos Martínez en Trujillo. Esos son los principales aeropuertos de nuestro territorio. Y ahí de esa manera se da el transporte de personas a nivel nacional, ¿no? Bien, entonces chicos, esos son los principales medios de comunicación. Los principales medios de comunicación tenemos los terrestres, aéreos y marítimos. Bien, ahora hablemos un poco de lo que es el comercio. El comercio, ¿cuál es su definición, chicos, del comercio? Es la actividad que consiste en el intercambio de bienes y servicios, ¿no? Ese es el comercio. Ahora, dentro del comercio hay clases de comercio. ¿Cuáles son esas clases? Tenemos el comercio interno nacional y el comercio externo o internacional. En el interno, como su propio nombre lo dice, se va a desarrollar dentro de nuestro país a nivel nacional entre los distintos departamentos. Bien. En el caso del comercio externo, que se da a nivel internacional, se da a través de la exportación y la importación, ¿no? ¿Qué viene a ser la exportación, chicos? Viene a ser la ventas, ¿no? Que realiza el país a otros países.
Ahora, la exportación es muy importante porque tiene las siguientes ventajas. Nos ahorra divisas, ¿qué quiere decir? El gasto de dinero por parte del país. Crea riquezas definitivamente porque el país al exportar mercadería está generando ingresos y por ende crea riquezas. Va a disminuir la dependencia económica, definitivamente porque al generar riquezas ya no vamos a depender de préstamos de dinero de otros países. Va a impulsar la producción de nuestro país, porque a mayor producción, mayor exportación, ¿no es así? En el caso del Perú, chicos, ¿qué cosa es lo que exporta nuestro país en gran medida? El Perú mayormente va a exportar lo que son los recursos naturales, sobre todo en los aspectos de la minería. Va a exportar el cobre, ¿no? En un 19%, también exporta zinc, oro, petróleo, gas, ¿no? El plomo, la plata, el hierro, todos estos productos naturales, estos recursos naturales son su principal fuente de exportación de nuestro país, ¿no? También exportamos productos pesqueros, ¿no? Como lo que es la harina de pescado, conservas y otros tipos de derivados. Y también se exportan productos agrícolas como el café, el cacao, la palta, azúcar, ¿no? También productos de ganadería como la lana de oveja, ¿no? Entonces, eso es lo que va a exportar nuestro país en gran medida. Pero su fuerte en exportación viene a ser los recursos naturales, ¿no? Recursos sobre todo de la explotación minera. Luego tenemos la importación. Si la exportación es la venta de mercadería al extranjero, la importación viene a ser la compra, ¿no? Son las compras que realiza el país. A ello se le llama importación. En el caso de la importación, chicos, tiene ciertas ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas de la importación? Primero, va a permitir al país acceder a insumos y maquinarias que no se fabrican en nuestro país, ¿no? También nos va a ayudar a superar épocas de carencia. ¿De qué manera? Comprando alimentos o medicinas o lo que el país requiere por X razones, ¿no? Pero también presenta desventajas. ¿Como qué desventajas? Pérdida de divisas, porque para comprar hay que gastar, ¿no? Y se pierde dinero. Aumenta la dependencia económica, tenemos que depender de otros países, ¿no? Afecta a la industria nacional. ¿Por qué razón a la industria nacional? Porque si se compra bienes que en el Perú se produce a otros países, estamos perjudicando al mercado nacional, ¿no? Por esa razón, genera recesión, genera una desventaja para el Perú. Ahora, ¿qué cosa es lo que importa en gran cantidad el Perú? Bueno, lo que va a importar el Perú en gran cantidad va a ser materias primas e insumos para las industrias, ¿no? También importa trigos, productos químicos, papeles, fibras, ¿no? Elementos para montajes, entre otras cosas. Bien, entonces el Perú importa también bastante mercadería, ¿no? Y también va a importar bienes de capital como maquinarias, herramientas, todo ello es lo que importa nuestro país. Bien, chicos. Bien, chicos, eso es el sector terciario, el comercio y el transporte. Espero me hayan podido entender. Les estoy dejando su tarea. Van a desarrollar la página 120 al 122 de su libro. Van a esquematizar el tema y dibujar o pegarlo en su cuaderno. Bien, nos estamos reencontrando en unos minutos en la asesoría.